Bloque dinámico para puertas en AutoCAD. En este tutorial te voy a enseñar a cambiar el tamaño de la puerta, a crecer el tamaño del vano según el ancho del muro que uses, y a espejear o voltear la orientación de la puerta según su apertura. Así que comenzamos. En este archivo tengo la puerta que usaré para la creación del bloque dinámico. La puerta es de 90 centímetros con un vano de 10 centímetros y el ángulo de apertura de la puerta es de 85 grados. Comenzamos haciendo el bloque de la puerta. Con la letra B creamos el bloque. Daremos un nombre al bloque. Le pondré puerta interior. Ahora damos el punto de inserción y lo pondremos del lado izquierdo al centro del vano. Seleccionamos todos los objetos y damos OK. Damos doble clic para abrir el bloque y crear el bloque dinámico. Se abrirá el editor de bloques. Borro las cotas y me quedaré con las del ángulo. Ahora daremos los parámetros para crear el bloque dinámico de la puerta. Nos vamos a la pestaña de parámetros y seleccionamos linear. Colocamos el parámetro de izquierda a derecha. Tocamos el parámetro y vamos a las propiedades para cambiar el nombre. Le pondremos ancho. Después bajamos hasta el número de grids. Cambiamos a un grid. Nos vamos a la pestaña de acciones y seleccionamos Stretch. Nos pide seleccionar el parámetro y después damos un punto para asociarlo. Lo ponemos a la derecha. Abrimos una ventana de derecha a izquierda para establecer los objetos a estrechar. Seleccionamos los objetos con una ventana. Con la letra R removemos la curva y el ángulo. Damos Enter. Ahora hacemos una segunda acción de Stretch para crecer la parte superior de la puerta. Nos pide seleccionar el parámetro y dar un punto para asociar. Abrimos una ventana de derecha a izquierda para establecer los objetos a estrechar y seleccionamos los objetos con una ventana. Con la letra R removemos la curva y después damos Enter. Tocamos la acción del segundo Stretch, nos vamos a las propiedades, buscamos Angle Offset para dar el ángulo, ponemos 85 que son los grados. Agregamos una acción de escala para el arco del abatimiento de la puerta. Seleccionamos el parámetro y después el arco. Damos Enter. Cerramos el editor para probar el bloque dinámico. Estrechamos el bloque para ver cómo funciona. Suscríbete, activa la campanita y regálame un like. Reseteamos el bloque con Reset Block. Damos doble clic para abrir el bloque. Borramos el ángulo con Erase. Ahora haremos que crezca el ancho del vano. Nos vamos a la pestaña de parámetros y seleccionamos linear. Ponemos el parámetro del lado izquierdo. Seleccionamos el parámetro y vamos a las propiedades. Cambiamos el nombre a muro.
Vamos a la pestaña de acciones y tocamos Stretch. Seleccionamos el parámetro. Ponemos el punto de asociación en el extremo superior del parámetro. Abrimos una ventana para preselección de izquierda a derecha, tomando la parte superior para el vano de la puerta. Hacemos la selección de los objetos con una ventana. Con R removemos los objetos que no deben estrecharse y solo dejamos la línea del vano y el marco de la puerta. Damos Enter. Ahora vamos a dar nuevamente la acción de Stretch en la parte inferior de la puerta. Seleccionamos el parámetro. Ponemos el punto de asociación en el extremo inferior del parámetro. Abrimos una ventana para preselección de izquierda a derecha, tomando la parte inferior del vano de la puerta. Hacemos la selección de los objetos con una ventana. Con R removemos los objetos que no deben estrecharse y solo dejamos la línea del vano y el marco de la puerta. Damos Enter. Cerramos el editor y salvamos los cambios para checar el bloque dinámico. Ayúdame a crecer mi canal compartiendo este video. Restauramos el bloque con Reset Block. Abrimos el editor dando doble clic sobre el bloque. Por último, vamos a hacer que la puerta se pueda espejear de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. En la pestaña de parámetros vamos a añadir un base point. Lo colocamos en el mismo lugar del punto de inserción del bloque, es decir, el centro del muro. Añadimos el parámetro de flip. Lo colocamos en la parte superior al centro del vano. Tocamos el parámetro para cambiar el nombre en las propiedades. Le ponemos der Isc para abreviar derecha e izquierda. Vamos a la pestaña de acciones. Seleccionamos Flip. Tocamos el parámetro y agregamos todos los objetos con All. Enter. Añadimos otro parámetro de flip. Lo colocamos al centro de la puerta. Tocamos el parámetro y le cambiamos el nombre. Ponemos adentro, afuera. Seleccionamos la acción Flip. Tocamos el parámetro y seleccionamos todo con All. Enter. Cerramos el editor de bloque y guardamos los cambios. Probamos el bloque dinámico de la puerta. Este bloque dinámico puede servirte para cualquier proyecto arquitectónico que tengas. Gracias por ver este video, espero te haya servido. De ser así, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like y activa la campanita. Bye.